¿Qué tal, chicos? Bienvenidos, buen día. El día de hoy vamos a ver perímetros de figuras planas. Así es un tema muy sencillo. Primero vamos a ver cómo se calcula el perímetro de un cuadrado. Ya, en un cuadrado, como sabemos, los lados son iguales, ¿cierto? Entonces, ahora, quiero que ustedes observen lo siguiente. Aquí el perímetro se representa de esta manera, 2p, ¿sí? Perímetro se representa 2p. No quiere decir que este 2 va a pasar a dividir ni nada de eso, ¿sí? Perímetro se representa como 2p. Cuando ustedes vean 2p es igual a perímetro, ¿está bien? Ahora, ¿cómo se calcula el perímetro de un cuadrado? Pues fácil, se calcula sumando todos los lados, ¿sí? Como todos los lados son iguales, ¿cuántos lados tiene el cuadrado? Pues 4 lados. Entonces, como se calcula sumando todos sus lados, L más L más L más L, pues 4L. Entonces, el perímetro, es decir, 2p, va a ser igual a ¿quién? A 4 veces L, es decir, a 4 veces el lado. Veamos un ejemplo, me dice, si el perímetro del cuadrado es 36 centímetros, ¿cuánto medirá uno de sus lados? Tenemos acá, ¿cierto? El cuadrado, ya vamos a ver cuánto medirá uno de sus lados. Sabemos que todos los lados son iguales, ¿verdad? Por tanto, sabemos que el perímetro es 36, recuerden, perímetro es 2p, perímetro es 36. Por lo tanto, 2p, también sabemos que el perímetro en un cuadrado es 4x, ¿verdad? X más X más X más X. Entonces, ¿cuánto es el perímetro? A 36. ¿Es igual a qué? A 4x, ¿verdad? 4 veces x. Recordemos que ya tenemos el dato. Ya tenemos el dato que 2p es igual a 36. Entonces 36 es igual a 4x. Este 4 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Cuánto es 36 entre 4? Pues vale 9. ¿Cuánto vale el lado del cuadrado? Pues 9 centímetros. Así de sencillo. Ahora vamos a ver el rectángulo. En el rectángulo tenemos la base y la altura, pero recordemos que esta altura es la misma que esta altura y esta base es la misma que esta base. ¿Está bien? Entonces, del perímetro, ¿a qué va a ser igual? Ya. Como es la suma de todos sus lados, será base más altura más base más altura. Por lo tanto, el perímetro va a ser 2b más 2h, ¿cierto? 2 veces la base más 2 veces la altura. P dice, hay el perímetro en la siguiente figura. Tenemos que la base del rectángulo es 10 y la altura es 6. Entonces, ¿cuál va a ser el perímetro? 2p va a ser igual a 10 más 6 más 10 más 6, ¿verdad? Pero sabemos que es 2b más 2h, ¿verdad? Entonces, 2 veces la base, 2 veces 10, 2 por 10, más 2 veces la altura. ¿Quién es la altura? 6, 2 veces 6. Entonces, 2p va a ser igual a ¿qué? A 2 por 10 más 2 por 6. 2p es igual a 20 más 12. ¿Cuánto es 2p? 2p es 32 centímetros. Entonces el perímetro es 32 centímetros. Así de sencillo. Otra figura más. El triángulo. ¿Cuál será el perímetro del triángulo? Pues el perímetro del triángulo es sumar todos sus lados. El lado A más el lado B más el lado C. Entonces me dice, ahí el perímetro de la siguiente figura. Tenemos que los lados del triángulo miden 10, 7 y 8 centímetros. Entonces 2p va a ser igual a ¿quién? A 10 más 8 más 7. ¿Cuánto valdrá el perímetro? 25 centímetros. Respuesta, 25 centímetros. Así de sencillo. Ahora el rombo. El rombo es muy similar al cuadrado, ¿sí? Recordemos que en un rombo también todos sus lados son iguales. Entonces el perímetro del rombo va a ser igual a 4L, es decir, 4 veces el lado. Me dice, si el perímetro del... Perdón, aquí no es cuadrado, ¿sí? Aquí debería decir rombo. Fue un error mío al momento de escribir las diapositivas. Entonces, si el perímetro del rombo es 40 centímetros, ¿cuánto medirá uno de sus lados? ¿Cuánto medirá el lado? Sabemos que todos los lados son iguales, ¿verdad? Este es X, este es X, este es X y este es X. Todos los lados son iguales. Entonces, por dato sabemos que el perímetro es 40 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar. 2p es igual a 4x, ¿verdad? X más X más X más X. ¿Cuánto vale 2p? 2p vale 40 centímetros. 40 va a ser igual a 4x, ¿verdad? 4x. Entonces, este 4 que está multiplicando pasa dividiendo. 40 entre 4, x. ¿Cuánto vale x? X vale 10 centímetros. Entonces, la medida de sus lados es de 10 centímetros. ¿Ven qué sencillo que es? El romboide. El romboide es similar al rectángulo. ¿Ven? Este lado de acá, si esto es B, esto también es B. Si esto es A, esto también es A. ¿Ven? AA, BB. Entonces, el perímetro del romboide va a ser igual 2B más 2A. Veamos.
Me dice, hay el perímetro en la siguiente figura. Tenemos que este lado vale 12, este lado vale 8. Este lado vale 8 también, ¿cierto? Este lado vale 8 y este lado vale 12, ¿cierto? Porque sabemos que son idénticos. Entonces, yo sé que el perímetro es 2 por, acá es 12 más 8 más 12 más 8, ¿cierto? Pero sabemos que es 2b más 12, 2b. Este es b, ¿verdad? Este es b. 2 por 8 más ¿qué? Más 2 por 12. ¿Cuánto es el perímetro? 24 más 16. ¿Cuánto es el perímetro? 40 centímetros. ¿Ya? Y así de fácil calculamos el perímetro. Ahora veamos el perímetro del trapecio, ¿sí? Este es un trapecio que tiene el lado B, B mayúscula, el lado B minúscula, el lado L y el lado M. El perímetro va a ser igual a la suma de todos los lados. Recuerden esto, el perímetro siempre va a ser la suma de todos los lados de una figura, ¿sí? Siempre. Me dice, si el perímetro del trapecio es 34 centímetros, hay el valor de X. Veamos qué valor tenemos. Tenemos el valor 12, 7, X y 8. Entonces, sabemos que el 2P, ¿sí? 2P es 12 más 8 más 7 más X, ¿cierto? El perímetro es la suma de todos los lados, ¿cierto? El perímetro es la suma de todos los lados. Pero también sabemos por dato que el perímetro vale ¿cuánto? 34 centímetros. Entonces 2P ¿quién es? Es 34. Por lo tanto, 34 va a ser igual a ¿quién? 12 más 8 más 7, 27. ¿Más quién? Más X. Este 27 que está sumando pasa restando. Recordemos ecuaciones. ¿Ven? 34 menos 27 es igual a X. ¿Cuánto vale X? X vale 7 centímetros. Entonces este lado vale 7 centímetros. Ahora veamos cómo calculamos el perímetro de un pentágono regular. Sabemos que en el pentágono regular todos sus lados son iguales, ¿cierto? Entonces esto es L, todo es L. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? El pentágono tiene 5 lados. Por lo tanto, L más L más L más L más L es igual a ¿qué? A 5L. Por lo tanto, el perímetro de un pentágono regular es 5 veces el lado. Me dice, si el perímetro del pentágono regular es 30 centímetros, hay el valor de X. ¿Sí? Sabemos que esto es X, esto es X, esto es X, esto es X y esto es X. Entonces, el perímetro es X más X más X más X. El perímetro es 5X, ¿verdad? 5X, pero por datos sabemos que 2P, ¿cuánto vale? Vale 30 centímetros, entonces lo reemplazo. Entonces 30 es igual a 5X. Este 5 que está multiplicando pasa dividiendo. 30 entre 5 es igual a X. ¿Cuánto vale X? X vale 6 centímetros, entonces el lado vale 6 centímetros. ¿Sí? Ahora veamos el perímetro de un trapezoide. Es igual, recordemos que en las figuras siempre vamos a sumar los lados de la figura para poder hallar el perímetro. Entonces el perímetro va a ser igual a A más B más C más D. Me dice, si el perímetro del trapezoide es 42 centímetros, ¿sí? 42 centímetros, hay el valor de X. Entonces tenemos X por acá, 10 por acá, 15 por acá, 9 por acá. Es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo porque ya lo sabemos. Entonces 2P es igual a X más 9 más 15 más 10. Pero, ¿cuánto vale el perímetro? Y el perímetro vale 42, ¿verdad? Entonces 42 es igual a X más ¿quién? 9 más 15 más 10, 34. Ese 34 que está sumando pasa restando. 42 menos 34 es igual a X, ¿verdad? ¿Cuánto vale X? X vale 8 centímetros. Ahora, finalmente vamos a ver cómo hallamos el perímetro de un círculo, ¿sí? Me dice que el perímetro de un círculo es igual a la longitud de la circunferencia y se obtiene utilizando la siguiente fórmula. L es igual a 2pi por el radio, ¿sí? Entonces, ¿qué datos necesitamos? Necesitamos únicamente el radio. Teniendo como dato el radio vamos a poder hallar la longitud o el perímetro. Entonces, pi sabemos que vale 3.1416 aproximadamente. Veámoslo con un ejemplo. Me dice, hay el perímetro si su radio mide 5 centímetros. Sabemos que el radio mide, de aquí, mide ¿cuánto? Mide 5 centímetros, ¿cierto? Ya yo sé que el radio mide 5. Por lo tanto, ¿cuál es mi fórmula? 2pi por radio. Entonces sería 2 por ¿quién? Por 3.14 por 5. ¿El aproximado cuál será? 31.48. Será 31.4 centímetros. ¿Ven? Y de esa manera hallamos el valor del perímetro o la longitud en el círculo. ¿Está bien? Bien, chicos,
hemos visto cómo hallar el perímetro de varias figuras, ¿sí? Del cuadrado, del rombo, del romboide, del pentágono, del triángulo. Pero lo que tienen que tener siempre claro es que siempre para hallar el perímetro de una figura tenemos que sumar todos sus lados, ¿sí? A excepción del círculo, que tiene una fórmula muy específica, ¿verdad? Pero después para todas las figuras el perímetro se halla sumando todos sus lados. Ya, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Hasta luego. Bye.